Hola, chicos, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Ahora está Víctor, Miguel, Reina, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Disculpen un poco la demora, sino que estoy en plena mudanza y estoy moviendo de acá para allá las cosas y no encontraba mi cargador de la laptop. Bueno, a ver, les voy a ir compartiendo el material, primero el material de teoría, ¿ya? Bueno, les voy comentando mientras les comparto el material que esta semana nos toca ver el tema de ética. En realidad vamos a ver 2 semanas de ética, esta semana y la próxima, ¿ya? Hoy día vamos a ver una parte que es la parte más conceptual, digamos, ¿no? La parte donde vamos a analizar un poco los términos, qué significa la ética, cuál es la diferencia entre ética y moral, qué características tiene la persona moral, cómo diferenciar una persona amoral de una persona, por ejemplo, bueno, una persona moral de una persona amoral, ¿no? O una persona amoral de un inmoral. Son cosas diferentes, ¿no? Vamos a analizar también los tipos de normas, ¿no? Vamos a hablar acerca de cuestiones generales acerca de la ética y la próxima semana ya vamos a ver doctrinas éticas. O sea, la próxima semana ya vamos a hablar un poco acerca de las principales propuestas filosóficas acerca de la moral, es decir, por ejemplo, la postura de Sócrates, Aristóteles, Kant, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí está. Creo que ya se compartió todavía. Todavía, ¿no? Ahí les comparto. Ya, ahí está. Ahora sí se ve, ¿no? Ya, chicos. A ver, entonces. Bueno, espero que se encuentren bien todos. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ver primero la diferencia entre ética y moral. Bueno, ustedes ya saben que la ética es una disciplina filosófica, igual que la estética, la epistemología, la nociología, la ontología, etcétera. Pero de todas formas, por si acaso te comento, porque alguna vez ha venido en algún examen de admisión el término filosofía práctica, ¿no? Y cuando se habla de filosofía práctica, precisamente se habla de la ética o de la filosofía política. Se les llama filosofía práctica porque tienen una aplicación, por decirlo así, en la vida real, ¿no? O sea, en la vida cotidiana. La ética obviamente lo que hace es analizar una serie de actitudes o acciones que hacen los hombres o que tienen los hombres que nosotros calificamos como buenas, malas, correctas, incorrectas, justas, injustas, etcétera. ¿Cómo usamos esos términos? Es decir, ¿en qué casos decimos que una acción, por ejemplo, es injusta? ¿O cuando decimos que una persona es mala? ¿O que lo que hizo alguien fue incorrecto? Esos términos los usamos todos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la filosofía lo que hace es un análisis racional de esos conceptos, de esos términos, de esas nociones. Y en eso precisamente radica digamos, la filosofía, en analizar racionalmente. Es decir, en tratar de dar una justificación racional, una argumentación. Si te pones a pensar, y ahí viene la diferencia entre ética y moral, que por cierto es una pregunta que ha venido varias veces en examen de admisión, ya diferenciar ética de moral. Si te pones a pensar, la mayoría de personas no cuestiona la moral. O sea, la mayoría de personas asume una moral. Es normal. Es normal que tú asumas una moral. ¿Por qué? Porque desde pequeño te enseñan una moral. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la moral? Es ese conjunto de principios y valores que rigen nuestra vida. ¿Sí? Todos actuamos en función de ciertos principios, ciertas normas que hemos interiorizado desde pequeños. ¿Y quiénes nos han enseñado esos principios? Nuestros padres, ¿no? Los primeros que enseñan una moral son los padres. Entonces, de ahí la importancia de la educación que recibimos desde casa, ¿no? Nuestros padres nos enseñan una serie de principios, de valores. La sociedad que nos rodea también, ¿no? Es decir, nosotros aprendemos qué es bueno, qué es malo también por que escuchamos a los demás, cómo juzgan los demás las acciones de los otros, ¿no? Como correctas o incorrectas.
Ahora, si te pones a pensar lo que es correcto o incorrecto en nuestro contexto, en nuestra cultura, no necesariamente es correcto o incorrecto en otra cultura. Es decir, cambia, ¿no? La valoración cambia. Lo que es correcto en nuestra cultura quizás es incorrecto en otra y al revés, ¿no? Por ejemplo, em, la poligamia. La poligamia en nuestra cultura no es aceptada o no es muy bien vista, ¿no? Pero en otras culturas es completamente normal, ¿no? Entonces, ese tipo, por ejemplo, de diferencias, son diferencias culturales, son diferencias morales también, pero que digamos, se sostienen en una diferencia de cultura. La moral está muy, por lo tanto, interrelacionada con la cultura. Y como normalmente la cultura también está muy estrechamente ligada con la religión, por eso se dice que la moral está determinada por la cultura y o la religión, ¿sí? Entonces, te pongo otro ejemplo. Los judíos no comen carne de cerdo. Para ellos está mal visto comer carne de cerdo porque el cerdo es un animal impuro. En nuestra cultura no hay, digamos, como nosotros tenemos una influencia principalmente cristiana, obviamente entre nosotros también viven judíos, pero son una comunidad muy pequeña, ¿no? En general, ¿no? Nosotros que tenemos una influencia cristiana, no vemos mal comer carne de cerdo, ¿no? Esas son cuestiones culturales, ¿no? Exacto, Miguel. Los indios no comen carne de vaca porque es considerada la vaca un animal sagrado y así, ¿no? Entonces, la moral, las costumbres, porque la moral tiene que ver con las costumbres, ¿sí? La moral está determinada por la cultura y la religión, es decir, tiene que ver más con las tradiciones. Y precisamente como tiene que ver con las tradiciones, es algo que nosotros aprendemos por el solo hecho de vivir en una sociedad. Sin darnos cuenta, absorbemos, digamos, aprendemos una moral, ¿sí? Entonces, la moral es algo, digamos, hasta cierto punto natural, en el sentido de que todos aprendemos, aunque no querramos, ciertos principios y ciertos valores. Los principios y los valores con los que nos han educado desde pequeños y que están determinados por la religión preponderante, por las tradiciones, las costumbres del lugar donde hemos nacido. ¿Se entendió, chicos? Entonces, mira, la moral está más relacionada con lo cultural, y lo cultural varía, ya sabemos. Por lo tanto, la moral, por decirlo así, es más relativa, podríamos decir, porque la moral puede cambiar de cultura en cultura, ¿sí? En cambio, la ética, mira, la ética es diferente porque precisamente la ética es una visión filosófica de la moral. Es decir, está determinada por la razón. La ética es una disciplina filosófica. ¿Y qué hace la filosofía? Analizar racionalmente los argumentos, analizar racionalmente los problemas, ¿no? Entonces, lo que busca la ética es un análisis y fundamentación racional de conceptos como bueno o mal. Por ejemplo, todos decimos que robar es malo. Desde la perspectiva de la ética, ojo, eso sería la moral, ¿no? O sea, robar es malo. Tú dices que robar es malo, yo digo, hemos aprendido que robar es malo. Pero desde el punto de vista de la ética, se podría hacer esta pregunta: ¿y por qué es malo robar? Ojo, por si acaso, no me malinterpretes. No significa que la ética está peleada con la moral. No significa que la ética cuestiona la moral por cuestionar y va en contra de todos los principios morales. No. La ética lo que hace es tratar de dar una fundamentación racional. Y para dar una fundamentación, es decir, te exige que tú des un argumento. Y para que tú des un argumento, te pregunta, pues, ¿y por qué es malo robar? Dame un argumento. ¿Te das cuenta? Por eso en las clases de ética, si tú llevas un curso de ética en la universidad, se van a tratar estos temas, ¿no? Te van a preguntar, ¿y por qué es malo robar? ¿Y por qué es malo matar? ¿Y por qué si es malo matar en ciertas culturas, hasta cierto punto se admite matar a otro hombre, a otro ser humano, a otra persona, en ciertos contextos? O como parte de los rituales, por ejemplo. ¿Por qué en ese contexto sí? ¿O por qué en ese contexto es más bien la muerte algo valioso? ¿Te das cuenta? La ética cuestiona, pregunta, pero no, repito, no pregunta simplemente por ir en contra de la moral, pregunta porque busca una fundamentación, busca que tú analices, que tú reflexiones.
que tú des un argumento, una explicación racional. Entonces, la moral la tenemos todos, porque todos aprendemos principios y valores desde pequeños, desde nuestra casa. Es más, la palabra moral viene del término mores, del cual deriva también el término morada, es decir, casa. La moral se aprende en casa. La ética no es ese conjunto de principios que tú aprendes, sino el análisis de la moral. En otras palabras, la moral es el objeto de estudio de la ética, pero la ética no existiría si la moral no existiera. Porque ¿qué cosa analizaría la ética si no existiera la moral? Nada. No tendría un objeto de estudio. ¿Se entiende? Entonces, la ética busca analizar racionalmente estos conceptos como bueno, malo, justo, injusto, qué es la virtud. Cuando Sócrates se pregunta, ¿qué es la virtud? ¿O por qué dices que, por ejemplo, Platón es virtuoso? ¿Por qué? Está tratando de buscar un argumento, una explicación racional. Ahora, aparte de eso, fíjate lo que dice luego, aspira a un ideal de vida, mira, aspira a un ideal de vida. ¿Por qué aspira a un ideal de vida? ¿A qué se refiere? O sea, un ideal de vida en el sentido de que busca la mejor manera de vivir, alcanzar la virtud. Por ejemplo, Sócrates, que le preocupaba el tema de la virtud, ¿te acuerdas? La arete. Profesora, y en la moral no necesariamente, porque, o sea, la mayoría de personas sigue una moral, pero no se cuestiona la moral. O sea, no se pregunta, ¿cómo puedo ser más virtuoso? La mayoría de personas no hace eso. O sea, aprende una moral y guía su comportamiento de acuerdo a esos principios que ha asumido, que les han enseñado, pero no se pregunta, ¿y lo que estoy haciendo está bien? Es más, en muchos momentos rompen con la moral y muchas veces no se cuestionan por qué lo han hecho. En cambio, cuando tú comienzas a analizar, a profundizar y te planteas como un objetivo de vida, vivir de acuerdo a ciertos ideales, a ciertos principios, pero habiéndolos analizado, reflexionado, estudiado, ahí ya estás siendo una persona ética. Todos somos personas morales, pero no todos somos personas éticas, porque los que analizan, cuestionan, indagan, refutan o tratan de dar una fundamentación racional acerca de esos principios que han aprendido, ¿sí? Ellos sí están haciendo una ética. No es lo mismo asumir principios que analizar esos principios o cuestionarte incluso esos principios para saber si verdaderamente son buenos o no. Eso es lo que hacen los filósofos. Por eso es que los filósofos desarrollan una ética. Sócrates desarrolla una ética. Aristóteles desarrolla una ética. Platón también desarrolla una ética. Kant desarrolla una ética. ¿Sí? Entonces hay un ideal de vida y para alcanzar ese ideal de vida hay que establecer ciertos principios que sean universales. Porque el que tiene una perspectiva ética busca que se sigan ciertos principios universales, es decir, no solamente haya mis principios para mí, no, los principios que puedan ser válidos para todos para alcanzar la virtud. Por eso es que Sócrates se pregunta, ¿qué es la virtud? No está diciendo, ¿qué es la virtud para mí? ¿O cómo puedo ser virtuoso yo? No, ¿qué es la virtud? Para que todos podamos ser virtuosos. O los filósofos, ¿te acuerdas del periodo helenístico romano? Los estoicos o Diógenes el Cínico, ¿no? Ellos plantean una perspectiva acerca de cómo vivir bien, cómo podemos vivir de manera virtuosa. ¿Te das cuenta? Plantea un ideal de vida, aspira a un ideal de vida basados en acciones buenas y virtuosas. Entonces la ética es más universal porque busca establecer principios que nos hagan seres virtuosos, que nos hagan seres éticos, que nos hagan seres buenos. La ética es más universal. La moral, como es cultural y como está ligada a la religión, es más relativa. Si te pones a pensar, es un poco como la diferencia entre Sócrates y los sofistas, ¿te acuerdas? Porque Sócrates aspiraba a un ideal de vida y decía que todos debíamos, ojo, debíamos, teníamos el deber de cultivar nuestra alma, ¿te acuerdas? Pero los sofistas creían que no existía la verdad, que no existía la virtud.
¿no? O sea, ellos no creían que existieran principios universales, sino que los principios eran relativos. Por lo tanto, yo tengo mi verdad. Por lo tanto, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti. ¿Por qué? Porque tú puedes tener otra perspectiva por la influencia de tu cultura o lo que sea. ¿Te das cuenta? Los sofistas eran relativistas, ¿no? En cambio, Sócrates no. ¿Te das cuenta? La perspectiva de Sócrates sería ética. La perspectiva de los sofistas sería una perspectiva más moral, ¿no? Porque admite las diferencias culturales, ¿no? Relativiza. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Qué dicen? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí se ha entendido, ¿no? Ya. Ahora, para cerrar con esto, ya para terminar este punto. Por eso también es que cuando tú lleves un curso en la universidad, vas a llevar probablemente el curso de ética y ciudadanía. La mayoría de ustedes que va al área de sociales, letras, va a llevar el curso de ética y ciudadanía. O cualquier curso que tú lleves en algún momento, ¿no? En tu carrera, puedes llevar un curso de ética. ¿Por qué te enseñan ética? No te enseñan moral, te enseñan el curso de ética. Porque lo que haces en ese curso es reflexionar, tratar de argumentar, debatir. Es una búsqueda de fundamentación racional. El profesor no va a ir y te va a decir, mira, para que seas un buen abogado, tienes que ser así, 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 tienes que seguir estas normas. No, eso sería un curso de moral, pero no es un curso de ética. La ética busca que tú reflexiones acerca de diversas situaciones y cómo deberías enfrentar eso para que, digamos, seas un profesional ético, ¿no? Para que sepas cómo debes actuar. O sea, sí está bien que tú sepas cómo debes actuar, pero no es que tú vas a recibir pasivamente esos principios, sino que lo que se busca es que tú mismo te cuestiones o te preguntes, reflexiones y trates de justificar racionalmente por qué es mejor tal acción que tal otra, ¿no? Por ejemplo, en una situación dilemática. En este contexto, ¿es correcto o no que yo actúe de esta forma? ¿Podría ser correcto o no? Tratas de dar una fundamentación racional, ¿no? Por eso hay libros de ética, ¿no? Ética jurídica, ética médica, ética empresarial, porque se busca dar un análisis, ¿no? De las acciones de determinados profesionales en ciertas circunstancias, ¿no? Es una reflexión racional. Ahora, mira, tenemos también las características de la persona moral. La persona moral, por si acaso, somos prácticamente todos. O sea, tú eres una persona moral, yo soy una persona moral, tu tutor es una persona moral, tus padres son una persona moral. No importa que tú digas, no, pero mi amigo no, porque mi amigo es egoísta o mi amiga es así. No, todos somos personas morales, salvo excepciones. Persona moral es cualquier persona que tiene conciencia, libertad y responsabilidad moral. O sea, si una persona se da cuenta, conciencia moral, fíjate, si una persona se da cuenta, sabe distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea, se da cuenta que sabe que robar es malo, sabe que matar es malo, ¿no? Si puede distinguir lo bueno de lo malo, entonces es una persona moral, porque tiene conciencia moral. Si una persona tiene libertad moral, es decir, por ejemplo, yo me doy cuenta, yo sé que ser infiel es malo, pero decido ser infiel. ¿Dejo de ser persona moral? No, porque la persona moral es libre, puede decidir tanto lo bueno como lo malo. La persona moral es la que actúa de manera autónoma, es decir, por su propia decisión. Auto, uno mismo, ¿sí? Uno mismo toma sus decisiones. Y como tú tomas tu decisión, tú no puedes echarle la culpa a otra persona por tu decisión. Tienes que asumir las consecuencias de tus actos, ¿sí o no? Es decir, eres responsable moralmente de tus acciones. ¿Te das cuenta? Entonces, si te pones a pensar, sea un corrupto, un ladrón, un sicario, lo que sea, es persona moral, ¿sí? Es persona moral.
porque tiene conciencia, tiene libertad y tiene responsabilidad moral, ¿sí? Entonces, la mayoría de personas somos personas morales. Ahora, ¿cómo se le llama a la persona moral que delinque, que roba, que mata, que extorsiona, etcétera? ¿Cómo se le llama a esa persona? Inmoral. Sigue siendo una persona moral, pero que decide hacerlo mal, o sea, decide infringir las normas morales. Ah, ya, es persona inmoral. La persona moral que decide hacer el mal o lo malo es una persona inmoral, pero sigue siendo persona moral porque tiene las tres características. ¿Se entiende? Ahora, profesora, ¿y si la persona es obligada a hacer algo, por ejemplo, a delinquir? Puede pasar si, por ejemplo, no sé si tú has visto alguna vez alguna película, alguna serie, que hay muchas, ¿no? Donde el protagonista es obligado a cometer un delito porque le secuestraron al hijo, a la hija o a la esposa, a alguien que él quiere mucho. Obviamente, esa persona no está en su plena libertad al hacer eso, porque está actuando por coacción, ¿no? Están restringiendo su libertad. Él no ha decidido delinquir porque quiere hacerlo. Sin embargo, aún así tiene un poco de responsabilidad todavía, porque no es que, o sea, hay presión, pero no es que no podría decidir, porque podría decidir, aún con la amenaza, no aceptar hacer eso. Obviamente, si hay un juicio, no va a recibir la misma pena, pues, que alguien que planificó el, no sé, pues, el asalto o el asesinato, lo que sea, o que organizó todo eso, ¿no? Porque es diferente. Pero de que hay algo de responsabilidad, hay, porque hay todavía un poco de libertad. No plena, pero hay un poco. Entonces se le podría enjuiciar, sí, se le daría una pena mucho más baja que una persona que ha decidido hacerlo de manera voluntaria, pero este, aún hay ahí algo de libertad, ¿sí? Entonces la mayoría de personas somos personas morales, ¿no? Casi todos, salvo ciertas excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Acá están. Mira, entonces ya dijimos, un inmoral es una persona moral porque tiene conciencia, tiene libertad y tiene responsabilidad. Entonces, un infiel es un inmoral, una persona moral que decide infringir, transgredir las normas morales. Un corrupto es inmoral, un asesino es inmoral, ¿no? Un ladrón es inmoral. Ahora, no es lo mismo el inmoral que la moral. El amoral es el que no tiene conciencia. Y si no tiene conciencia, no tiene libertad. Porque si tú no puedes distinguir lo bueno de lo malo, no decides hacer lo malo. O sea, haces el mal no por decisión, sino por simplemente desconocimiento, por, si quieres llamarlo así, por impulso, ¿no? Pero no porque estés decidiendo hacerlo, no porque hayas tomado la decisión de hacer el mal. Por ejemplo, un niño, ¿no? Un niño pequeño. Los niños, por ejemplo, es muy común que tomen cosas, ¿no? Cuando van a las bodegas, a los supermercados, a las tiendas. Muchas veces toman cosas porque ellos no tienen el concepto de robo, o sea, ellos no, todavía no entienden cómo funciona el tema del dinero, ¿no? No saben que tienen que dar dinero para que les den algo a cambio y pueden tomar algo porque simplemente les gustó, ¿no? Entonces, me imagino que a ustedes les habrá pasado alguna vez, a ustedes mismos o a alguien cercano a ustedes, ¿no? Que agarra las cositas, ¿no? En las panaderías incluso también es común. Entonces, un niño pequeño no es una persona moral, porque no tiene conciencia todavía, ¿sí? No tiene conciencia moral. La conciencia moral no es algo con lo que nacemos. Por eso es que vimos acá al inicio. ¿Quién nos enseña la moral? Nuestros padres. Nosotros no nacemos con conciencia moral. La conciencia moral se va desarrollando poco a poco a lo largo de nuestra vida. Obviamente, cuando ya tenemos cierta edad, ya tenemos una conciencia moral plena, salvo excepciones, ¿no? Pero a los, por ejemplo, 18, 19 años, todos tenemos conciencia de qué es bueno y qué es malo. Sabemos distinguir lo bueno de lo malo, incluso desde antes, ¿no? De los 16, 17 o 15, ¿no? ¿No? También tiene que ver con el desarrollo, obviamente, del cerebro, ¿no? Del ser humano, ¿no? Ahí hay una serie de discusiones, ¿no? Que ya se plantean entre la psicología y la filosofía también, ¿no? ¿En qué momento hay una
conciencia plena de lo que está bien y lo que está mal. Pero podríamos decir ya, bueno, entre los 12, 13 años ya comienza a estar más claro, ¿no? El panorama. Entonces, un niño no tiene una conciencia de lo bueno y de lo malo. Está aprendiendo recién, ¿no? Por lo tanto, no tiene libertad de decisión. No se le puede juzgar. Sería absurdo, pues, que tú califiques de ladrón a un niño. Incluso aunque sus padres lo hayan entrenado, porque el niño no se da cuenta, no es consciente plenamente de su acto, a diferencia de los papás, ¿no? Que le han enseñado a hacer eso. A ver, Mariana me dice, en un país le pusieron cadena perpetua a una niña por matar a otra niña, creo que tenía 6. Bueno, ¿ha pasado ese tipo de cosas? Sí, ha pasado casos de niños que han matado. Habría que ver el caso en particular, pero, o sea, un niño de 6 años es imposible que haya hecho eso de manera planificada. Ahora, sí es cierto, y te decía que habría que ver el caso, porque sí es cierto que hay ciertos casos raros, pero hay casos de niños, no digamos que tienen conciencia, pero sí, o sea, depende cómo haya sido el caso, o sea, si disparó por casualidad, que hay varios casos de niños que han disparado a otros niños de casualidad, ¿no? O sea, jugando precisamente porque no sabían el peligro que tenía un arma, ¿no? Entonces no se dan cuenta de lo riesgoso que era manipular un arma. Eso ha pasado con varios niños. Ahora, sí es cierto que hay ciertos niños, hay algunos casos de niños que han sido, por decirlo así, malos con otros niños o incluso violentos, agresivos, sádicos, ¿no? Pero ya son niños que tienen trastornos. Son casos raros, ¿no? Habría que ver si a ese caso, si el caso que tú mencionas es de ese tipo y por eso es que le pusieron esa pena, aunque yo lo dudo, ¿no? Lo que pasa es que en algunos países es bien, o sea, depende mucho de la legislación del país. No sé en qué país, a qué país te refieres, Mariana, pero depende mucho de la legislación. O sea, una cosa es la legislación, la ley, y otra cosa es la realidad, ¿no? Muchas veces la ley está divorciada de la realidad. Por ejemplo, no sé si tú sabes, pero en el siglo XVII, es más, hasta el siglo XVIII, se podían meter niños a la cárcel por robar. No sé si sabías eso. En Inglaterra habían prisiones donde habían niños. Era común. Si un niño robaba, lo metían preso. Era común. Ahora, era otro contexto y obviamente no habían muchos conocimientos de psicología que sí hay ahora y precisamente porque hay ahora esos conocimientos es que se considera en general, ¿no? En la mayoría de países se considera pues absurdo condenar a un niño por robo, ¿no? Porque no tiene todavía una plena conciencia de lo que hace, ¿no? Pero sí depende mucho de la cultura, ¿no? Depende mucho de la legislación del país, ¿no? Es un poco como, ¿saben qué? Voy a poner un caso diferente, pero para que se entienda, ¿no? Es un poco como el tema del aborto. Es un tema muy debatido, muy discutido, y no sé si ustedes sabrán, ¿no? Pero la legalización del aborto está muy extendida. Hay muchos países donde es legal el aborto, pero lo que varía es el tiempo hasta el que se puede abortar. O sea, en muchos países, en la mayoría de países se permite el aborto, digamos, hasta la semana 13, 14, supongamos, o sea, 3 meses más o menos, ¿no? Pero hay países que admiten el aborto hasta la semana 20, por ejemplo, o veintitantos, ¿no? O sea, ya cuando no es simplemente un embrión, ¿no? Sino ya es un feto bastante desarrollado. Eso también desde cierta perspectiva es algo cultural, ¿no? O sea, hay ciertas culturas o hay ciertos países donde no se ve con tanta reticencia ese tema, ¿no? Y hay otros países donde sí hay más, digamos, somos más conservadores o son más conservadores que no admiten pues un aborto con tantas semanas, ¿no? De gestación, ¿no? Entonces, depende mucho de la cultura, del país, de la legislación, ¿no? Del enfoque que haya, de las tradiciones también, ¿no? Hay culturas que han sido más conservadoras que otras, ¿no? Y también depende de eso el trato que tengan pues con un niño, con una persona que quiere abortar o con un anciano, etcétera, ¿no? Bueno,
Entonces, un niño pequeño, un niño en general, es una persona moral, porque carece de conciencia y por lo tanto no decide hacer el mal, porque no sabe qué es el mal. Entonces no es responsable de sus acciones. ¿Qué otros casos de personas amorales tenemos? O sea, personas amorales son personas sin moral. La palabra a, o el, mejor dicho, el prefijo a, ¿no? Implica negación, ¿no? Negación, pero sea en el sentido de nulidad, ¿no? El inmoral tiene una moral, pero una moral, digamos, desviada, ¿no? O se desvía de la moral a propósito. El amoral no tiene una moral, porque no ha desarrollado una moral, no tiene conciencia de sus acciones. Un niño pequeño. ¿Qué más? Los, las personas que tienen trastornos mentales, no necesariamente todos. Ojo, hay muchos trastornos mentales que no hacen que tú pierdas la noción de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Ya? Te lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, a veces se dice, ¿no? Las personas con trastornos mentales, ¿no? Los enfermos mentales no son personas morales. Y no es cierto. Depende del trastorno. Por ejemplo, la esquizofrenia es un tipo de trastorno muy común, muy común. Estoy segura de que tú alguna vez has conocido, te has topado, te has cruzado, aunque sea que no lo conozcas personalmente, pero te has cruzado con algún esquizofrénico. Y quizá ni cuenta te has dado. Los esquizofrénicos son muy comunes, pero la esquizofrenia no hace que pierdas conciencia. O sea, sigues siendo consciente de lo que haces, ¿sí? Salvo en situaciones de crisis y generalmente cuando ya se combinan con otros trastornos. ¿Ya? Por ejemplo, hay esquizofrenia paranoide, ¿no? Cuando hay paranoia, ahí sí puede darse una pérdida, digamos, de sentido de la realidad, ¿no? Porque ya pueden imaginarse cosas, ¿no? Entonces, la esquizofrenia por sí sola, en la gran mayoría de los casos, es controlada y el esquizofrénico se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, se da cuenta de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, depende de qué tipo de trastorno. La mayoría de personas con trastornos mentales no son personas amorales, son personas morales. Por ahí me preguntaron en otros salón, profesora, ¿y los psicópatas son personas morales? Los psicópatas no es que pierdan la noción de lo que hacen o hagan las cosas por un mero impulso, porque no pueden controlar su instinto de, supongamos, de asesinar, ¿no? Porque no todos los psicópatas asesinan, pero muchos sí. El psicópata es consciente de lo que hace. Por eso es que planifica, ¿no? Por ejemplo, los psicópatas que se convierten en asesinos seriales. No sé si tú has visto la serie esta de Jeffrey Dahmer que dieron en Netflix, no sé si todavía está. O escucharon de la serie de Jeffrey Dahmer, este asesino alemán, o de origen alemán creo que era. Ya, él, por ejemplo, era un psicópata. ¿Y él planificaba sus asesinatos o no? ¿O mataba así delante de todo el mundo? No. Escondía, ¿sí o no? Asesinaba a escondidas y escondía los cuerpos, ¿no? O trataba de que la policía no se diera cuenta, que los vecinos no se dieran cuenta, porque sabía lo que estaba haciendo. O sea, ¿por qué se escondería si no sabe que lo que está haciendo está mal? Sabía que lo que estaba haciendo está mal. Y es más, otra prueba de que los psicópatas no son enfermos en este sentido que muchos piensan de que ay, es un enfermo y por lo tanto no controla, no puede controlar su impulso, ¿no? De asesinar o de hacer daño. No es así. Otra prueba de que no es así es lo siguiente, que hay asesinos, ¿no? Psicópatas que han asesinado, ponte, durante 2, 3 años, y después cuando la policía ya estaba tras su rastro y ellos se dan cuenta de que estaban dejando muchas pistas o que podían capturarlos, dejaban de asesinar durante 10 años. O sea, podían controlarlo, porque si fuera incontrolable hubieran seguido asesinando, incluso con el riesgo de que los capturaran. ¿Te das cuenta? Y muchos psicópatas han sido así, ¿no? Astutos, se han dado cuenta de que estaban en peligro y dejaban de asesinar 10 años, 15 años, 20 años, y luego volvían a asesinar. Entonces se pueden controlar. Los psicópatas no son personas amorales.
porque son conscientes de lo que hacen, deciden hacerlo y por lo tanto tienen responsabilidad. Por eso se les lleva a juicio. Pues a Jeffrey Dahmer lo llevaron a juicio, ¿no? Y a todos los psicópatas los llevan a juicio y los encarcelan, ¿no? Entonces, hay ahora psicópatas, esa es otra cosa, que quieren hacerse pasar como que no se dan cuenta, ¿no? O fingen tener un trastorno que sí les hace perder la noción de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que fingen pues que escuchan voces, que alguien les ordena hacer eso, ¿no? Ya, eso es otra cosa. Claro, fingen demencia, pero no son dementes, o sea, no son personas que han perdido la noción de la realidad, ¿sí? Entonces, hay algunos casos que sí. Por ejemplo, tú debes haber visto personas que, bueno, ahora ya no se ve tanto, ¿no? Pero antes sí. Estas personas que a veces andan desnudas por las calles, sucias, que se nota que viven en la calle, ya, esas personas sí son amorales. Esas personas sí, porque si te das cuenta, han perdido la noción de lo que hacen. El solo hecho de estar desnudo ya es un indicio de que no, digamos, ya ha habido una ruptura con la realidad. ¿Se entiende? De que los principios morales que rigen la vida de todos, o sea, de todos nosotros, de Deina, Miguel, míos, de todos, ¿no? Esa tabla de valores, digamos, esos principios que hemos aprendido, esa persona ya no los tiene. Porque te pregunto a ti, ¿tú saldrías desnudo a la calle? ¿A caminar por la calle? No, pues. Entonces, el hecho de que una persona esté así ya te da un indicio claro de que sí está mal verdaderamente, o sea, que ha roto con la realidad, de que ha perdido la noción de la realidad y por lo tanto ha perdido la noción de lo que es bueno y lo que es malo. ¿No? Ya no sabe lo que está haciendo. Entonces, esas personas muchas veces son agresivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tú te cruzas con una de esas personas y esa persona te agrede. ¿Tú podrías enjuiciarlo o denunciarlo a la policía? No, porque no van a poder hacer nada. O sea, deberían llevarlo a un lugar, un refugio, algún lugar donde lo atiendan por su problema, pero no vas a poder denunciar, no vas a poder pues hacer que lo metan preso o presa, porque sería absurdo, no es una persona que no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Se entiende? Ahora, em, otro caso, otro tipo de casos que es raro, pero sí se ha dado también. No sé si tú has escuchado de estos casos de personas que tienen algún problema neurológico y pueden perder la noción de lo que están haciendo en un momento específico, ¿no? Durante un día, unas horas o unos minutos incluso. Por ejemplo, hace varios años en Estados Unidos, un hombre como de 40 y tantos años asesinó a su esposa y a sus hijos. Ahora, los asesinó y él no recordaba haberlos asesinado. O sea, los asesinó de pronto. Los vecinos, al escuchar los gritos y todos, llamaron a la policía y cuando llegó la policía ya estaban todos muertos, excepto el señor, ¿no? Pero lo extraño, lo que sorprendió a la mayoría de los que conocían a la familia, es que el señor jamás se había mostrado agresivo. Nunca había tenido problemas con su esposa de golpear, la agresividad con sus hijos tampoco. Todos sus amigos, su familia, sabía que se llevaba bien con ellos, que no tenían problemas de ningún tipo, ¿no? Que los quería bastante, era responsable y todo lo demás. Entonces, fue algo raro, ¿no? Pero no había duda de que era él, porque él estaba en la escena con sangre, ¿no? Y se notaba que había habido, pues, forcejeos, que él había hecho eso, ¿no? Entonces, fueron a juicio, pero el abogado habló, obviamente, el abogado del señor, ¿no? Para defenderlo. Y le preguntó, ¿no? Le dijo, pero dime la verdad, si tú lo has hecho para ver si podemos llegar a un acuerdo con la corte, te pueden reducir la pena si tú confiesas, pero el señor decía que no se acordaba de nada. Entonces, es bien raro que una persona, al menos con su abogado, porque ahí hay un secreto, ¿no? De confidencialidad, o sea, no, es bien raro que un abogado, sobre todo en Estados Unidos, o perdón, un acusado en Estados Unidos, no sea sincero con su abogado. Entonces el abogado ahí comenzó a sospechar que había algo raro, ¿no? Entonces dijo, pero ¿por qué, si él lo ha hecho, por qué no me dice, ¿no? Eso. Ahora, el abogado luego se dio cuenta de cuál era el problema, porque este señor era un ex boxeador.
O sea, se había dedicado al boxeo durante años y después se había retirado. Y ya no boxeaba. Pero el abogado sospechó que este hombre tenía pues algún daño cerebral y que quizás ese daño era lo que había producido ese episodio, quizás un episodio de ira, y lo que había ocasionado era que reaccionara así de pronto, ¿no? Y que no se acordara de nada. Entonces solicitó que le hicieran exámenes, análisis, ¿no? Convocó a una serie de médicos, le hicieron los exámenes y efectivamente encontraron en las imágenes de su cerebro que no parecía el cerebro de una persona pues de 40 años, sino de una persona de 80 años o más, ¿no? Que tenía un cerebro como de una persona que tenía demencia senil, ¿no? Ya habían daños irreparables. Entonces, eso le hizo suponer pues que había ahí un daño neurológico que había ocasionado un acceso de ira, ¿no? Los médicos confirmaron eso, que podía darse fácilmente algo así, y a raíz de eso le rebajaron la pena, o incluso creo que lo llegaron a absolver completamente, ¿no? Porque llegaron a determinar efectivamente que había sido eso, que no había sido algo voluntario. ¿Te das cuenta? Porque él no lo había decidido, había tenido un episodio donde había perdido la noción de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Te das cuenta? Es un caso raro, pero han habido aparte de ese caso otros, ¿no? Pero sí, o sea, se puede dar algo así. Pero te das cuenta, o sea, son casos muy raros. Normalmente las personas son conscientes de lo que hacen, ¿no? Y son libres, por lo tanto son responsables, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, una persona que toma alcohol, maneja y atropella a alguien estando ebrio. ¿Se le puede culpar completamente? No, o sea, obviamente no planificó el asesinato, por eso no es un homicidio calificado, ¿no? No ha habido premeditación, pero sí hay una responsabilidad, porque esa persona, si tenía un auto, sabía que podía ser que lo manejara después de beber, entonces debió haber dejado el auto en otro lugar, ¿no? O no haber bebido si pensaba manejar. Entonces sí hay un grado de responsabilidad, porque al momento de estar sobrio decidió hacerlo, decidió llevar el auto, arriesgarse a tomar, ¿no? Entonces no se le puede exculpar completamente, pero sí se reduce la pena porque no fue su intención matar a la persona, ¿no? Lo mató porque estaba ebrio. ¿Te das cuenta? Una persona que también tiene alguna sustancia, aparte de alcohol, ¿no? O alguna sustancia ilícita en el cuerpo y a raíz de eso comete un asesinato o hace algo ilegal. Bueno, si es que él se drogó, o sea, si es que él tomó eso sabiendo lo que podía provocarle, igual es responsable, ¿no? Ya sería un caso raro, pues, que le hayan dado eso, sin que él lo supiera, y ahí sería diferente, ¿no? Pero si es una persona que ha tomado esa sustancia, sabiendo lo que podía provocar, sí es responsable, ¿no? No se le puede disculpar. Sigue siendo una persona moral, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a los tipos de norma, ¿sí? Mira, existen dos tipos de norma. La norma moral, ¿ya? Y la norma jurídica, que son diferentes, ¿no? La norma moral es ese mandato, es decir, esa obligación que nosotros realizamos por convicción, ¿ya? Es decir, hay ahí una obligación interna. Por ejemplo, yo sé que debo ser fiel. Se me presenta la oportunidad de ser infiel, pero no lo hago porque yo sé que eso es inmoral, que eso es incorrecto. Es decir, me obligo a mí mismo. Yo digo, no, eso está mal, nadie me está presionando, ¿no? Para ser fiel, porque nadie, supongamos, ¿no? Que me encuentro con alguien y nadie que me conoce está alrededor, mi novio no está ahí cerca, ¿no? Pero yo me obligo a mí mismo, es una obligación interna, lo hago por convicción, porque yo sé que no debo hacer eso, que eso está mal. Ahora, ¿qué pasa si yo rompo con esa norma moral? Es decir, sé que debo ser fiel, pero al final decido ser infiel, incumplo. ¿Qué va a pasar? Bueno, salvo que seas un descarado, una descarada, a corto plazo o mediano plazo te va a dar, ¿qué cosa? Te va a dar
remordimiento, vas a sentir culpa por lo que has hecho, ¿o no? Vas a tener una sanción subjetiva. ¿Por qué subjetiva, profesora? Ojo, subjetiva no porque es relativa, subjetiva porque el propio sujeto, o sea, yo mismo, tú mismo, te sientes mal, o sea, tú mismo te pones el castigo, por decirlo así. Ese sentimiento de culpa es un castigo que tú mismo te estás poniendo. Por eso no puedes dormir bien, o qué sé yo, ¿no? Puede ser, ¿no? O que tengas pesadillas, o no. Comiences a tener ese sentimiento de culpa, ¿sí? Entonces, eso es la sanción subjetiva, porque el propio sujeto se lo pone, ¿ya? A ver, voy a leer las preguntas. Silva, es tu apellido, imagino, no sé cuál es tu nombre. Dice, la moral no se divide en moral autónoma y heterónoma. Ah, pero ese es otro tema. Ojo, acá estamos hablando de tipo de normas morales. La moral autónoma y la moral heterónoma, de eso se habla cuando vemos Kant. La próxima semana vamos a ver Kant. Ahí vamos a ver la diferencia entre moral autónoma y heterónoma. ¿Qué es diferente? La moral autónoma es la que el propio individuo, digamos, asume como sujeto racional, ¿no? Y la heterónoma es cuando yo asumo algo por un mandato externo. ¿Podría haber cierta similitud con esto? Sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, sí hay cierta relación, porque la moral, digamos, autónoma sería cuando yo sigo una norma moral por convicción, por obligación interna. Kant diría, eso es lo que es la moral, ¿no? O sea, la persona es buena, alguien es bueno si sigue sus deberes. Lo bueno es actuar de acuerdo con lo que mi razón, ojo, el deber racional, no el deber porque el Estado me obliga, mi mamá me obliga, no. Deber para Kant es deber racional, o sea, mi propia razón me dice que ser infiel es malo, mi propia razón me dice que matar es malo, entonces yo lo obedezco a mi razón. Por eso es autónoma. Uno mismo se pone la norma, la ley, ¿ya? Y heterónoma es cuando yo hago algo, pero lo hago solamente porque si no lo hago, voy a recibir un castigo. O hago algo bueno, pero no porque me nace hacerlo, sino porque quiero recibir un reconocimiento, un premio. Ah, ya, eso es heterónomo. Porque otro, es el que me impone la norma. O sea, yo hago las cosas no por obligación interna, sino por obligación externa. ¿Ya? Entonces sería un poco, sí, habría una cierta relación, ¿no? Moral autónoma sería como la norma moral y moral heterónoma sería como la norma jurídica. Sí, en parte hay relación, sí es cierto, porque por ejemplo, en la norma jurídica, supongamos ya que tú tienes la oportunidad de robar. Imagínate que estás en una tienda y de pronto ocurre algo y el vendedor, la vendedora que está ahí sale rápido, ¿no? Porque ha tenido una emergencia, que y te deja solo. Y ves y al parecer no hay cámaras, entonces tú dices, podría aprovechar, ¿no? Pero al final dices, no, mejor no, porque quizás hay alguna cámara escondida y yo no la estoy viendo y quizás llega la policía y me detiene, ya. Si tú no robas por eso, entonces no estás robando porque hay una amenaza externa, por decirlo así, ¿no? Es decir, por obligación, acá está, mira, una obligación externa. Ah, no, me pueden llevar a la cárcel, ¿no? Me pueden llevar a la comisaría, me pueden denunciar. Es un mandato impuesto, en este caso, por el Estado, ¿sí o no? ¿No? No es por convicción que lo hace, es por miedo al castigo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, ¿qué pasa si es que te arriesgas y dices, no, no hay cámaras, ya, lo hago, lo incumples, incumples esa norma jurídica de no robar, estás yendo en contra de esa ley, no robar, que también es una norma moral. Ojo, no robar es una norma moral, pero al mismo tiempo es una norma jurídica, a diferencia de ser infiel, ¿sí o no? Te pregunto, ¿ser infiel es una norma jurídica? O mejor dicho, no ser infiel ¿está avalado en algún lugar en el Código Penal? O sea, ¿te podrían llevar a la cárcel por ser infiel? No, porque no hay ninguna norma jurídica que impida ser infiel. Pero sí hay una norma jurídica que impide, ¿no?
o que te prohíbe robar, que te prohíbe matar. No matar es una norma moral. Por ejemplo, los 10 mandamientos son normas morales. No matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, ¿sí o no? Esas son normas morales. Los 10 mandamientos son normas morales, ¿sí? Pero no todos los 10 mandamientos que son normas morales son normas jurídicas, ¿sí o no? Entonces hay normas morales que son normas jurídicas y hay normas morales que no son normas jurídicas, como ser fiel. Ser fiel es una norma moral, pero no es una norma jurídica, ¿no? Si no, imagínate cuánta gente estaría en la cárcel, ¿no? No habría espacio en las cárceles. Entonces, si tú incumples una norma jurídica, ¿sí? ¿Qué te va a traer como consecuencia eso? Una sanción objetiva. ¿Por qué es objetiva, profesora? Porque no es algo que viene del propio sujeto, sino de afuera. ¿Se entiende? ¿Te acuerdas de sujeto-objeto? Ya, eso. No es interno, es externo. ¿Se entiende? Es externo, viene de afuera la sanción. ¿Quién me da la sanción? El Estado. Ahora, esa sanción, ¿cómo puede ser? Ah, ya, cárcel, por ejemplo, si robas, cárcel, o matas, cárcel, o multa. Por ejemplo, hay una ley de tránsito, eso es una norma jurídica, ¿sí? Hay reglas de tránsito. Tú no puedes manejar en estado de ebriedad. Lo haces, te detienen, no te van a llevar a la cárcel si no matas, si no has matado a nadie, ¿no? Pero si te van a retirar el brevete o te van a poner una multa, ¿sí o no? Porque has infringido una norma de tránsito, que es una norma jurídica. ¿Te das cuenta? Te pasas la luz roja, igual, te ponen una multa. No te van a llevar a la cárcel, pero te ponen una multa, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre norma moral y norma jurídica. ¿Te das cuenta? Ahora, te pongo otro caso. Me imagino que tú debes conocer la historia de Raskolnikov, ¿no? De Crimen y Castigo. No sé si has leído la novela, pero al menos conoces el argumento, ¿no? Que por cierto, si no la has leído, en algún momento, cuando tengas tiempo, léela, porque es muy buena. Ahora, ¿qué hace Raskolnikov? Raskolnikov planifica, ¿te acuerdas? Asesinar a la usurera, ¿no? A la señora, a la vieja usurera. Pero lo que él no tenía en sus planes era que iba a aparecer la hermana, ¿te acuerdas? Aparece la hermana y también la mata a ella. Entonces comienza poco a poco a sentir qué cosa, remordimiento, pues por lo que ha hecho, ¿no? Y el remordimiento que siente le impide vivir tranquilo, ¿sí o no? Le impide vivir en paz, ¿no? Comienza a tener pues delirio, fiebre, una serie de cosas por lo que ha hecho, por ese remordimiento, ese sentimiento de culpa. Esa es una sanción subjetiva porque él mismo se pone esa sanción. Él mismo se pone ese castigo, digamos, ¿no? Y es tan fuerte ese sentimiento de culpa, ese remordimiento por lo que ha hecho, matar a alguien inocente, que finalmente se entrega, ¿sí o no? Se entrega a las autoridades. Es decir, infringe una norma moral e infringe una norma jurídica. Asesinó a alguien, infringió una norma moral. Infringió también una norma jurídica. Ese sentimiento de culpa lo lleva a entregarse. Entonces ya no tiene solo una sanción subjetiva, ahora tiene una sanción objetiva. ¿Por qué? Porque lo meten a la cárcel, pues, ¿no? Cuando él confiesa el asesinato, ¿sí o no? Lo mandan a la cárcel y tiene una sanción objetiva. De alguna forma porque él sentía que si no tenía una sanción objetiva, no iba a poder de alguna forma tener su redención, o sea, sentirse liberado hasta cierto punto de lo que había hecho, ¿no? De ese sentimiento de culpa. Se da cuenta de que iba a seguir sintiendo eso, remordimiento por lo que había hecho hasta que no pagara de alguna forma, ¿no? Lo que había ocurrido, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre norma moral y norma jurídica. ¿Sí? Bien. Ahora, la ética en ese sentido, si te das cuenta, tiene que ver con la convivencia social, pues. Pues las normas jurídicas lo que buscan es que los seres humanos podamos convivir pacíficamente juntos. Si no hubieran pues reglas de tránsito que prohíben beber y manejar, imagínate cuántos accidentes habría, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora un ratito de los dilemas éticos, ¿ya? Mira,
Los dilemas éticos son escenarios, ¿sí? En los que tú te ves, por decirlo así, entre la espada y la pared, ¿no? Es decir, situaciones que te enfrentan a una disyunción, es decir, a la posibilidad de actuar de una o de otra manera, ¿no? Son situaciones conflictivas, ahí está, mira, son conflictivas a nivel moral y te exigen una solución, una decisión, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando uno está en este tipo de situaciones, reflexiona, pues, acerca de qué es bueno, qué es malo o no. Por ejemplo, puedes tú tener tu pareja, tener tu enamorado, tu enamorada, pero puede ser que durante el tiempo que están enamorados, conozcas a alguien que te gusta mucho. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. ¿Te ha pasado o no? Si no te ha pasado, ya te pasará. Sobre todo si estás en una relación muy larga, en algún momento puede ser que sientas gusto por otra persona, ¿no? Es hasta cierto punto normal. Ahora, una cosa es que te guste, te atraiga, te llame la atención alguna cosa, o sea, no sé, pues su personalidad, su físico, su inteligencia, no sé. Y otra cosa es que ya comiences a dudar, ¿no? De si amas o no amas a tu pareja. Por eso ese tipo de situaciones te hace reflexionar, pues, te hace preguntarte, ¿y qué es el amor? O incluso, ¿no? Cuando conoces a una persona y te gusta y tú dices, ¿y me estaré enamorando? ¿O será amor lo que siento? ¿O será otra cosa? ¿Sí o no? Te hace reflexionar, pues. ¿Es solamente algo físico? ¿Es solamente atracción o es algo más? ¿Sí o no? Claro, o puede ser ilusión, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones te hacen pensar, pues, te hacen reflexionar. Ya, y si en algún momento tú estás con pareja y conoces a alguien que te gusta mucho, ¿no? Que te cae muy bien, que tiene mucha afinidad, puede ser que comiences a pensar, ¿no? Y quizás estoy siendo infiel a mi pareja por pasarla bien con esta persona, aunque todavía no haya hecho nada, ¿no? O imagínate que en un momento sueñas con la persona, ¿no? O llega un momento en que te sientes tan atraído que estás ya pensando en ser infiel, ¿no? Ese es un dilema ético. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Ese es un dilema ético. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Debo decirle la verdad? ¿Debo anticiparme y decir, ¿y qué pasa si no estoy realmente enamorado? ¿Qué pasa si solamente me atrae? ¿Debo de ser sincero? ¿Y qué pasa si soy sincero y mi novio, mi novia termina conmigo? ¿No? Porque puede pasar, también puede sentir que ya es una infidelidad, ¿no? O se puede sentir traicionado o traicionada por lo que has hecho, ¿no? Por eso lo hecho de conversar con la persona o qué sé yo, ¿no? Entonces es un dilema, ¿sí o no? Es una situación dilemática. Todos pasamos por ese tipo de situaciones, no solamente con las parejas, sino, por ejemplo, también cuando, no sé, los profesionales de la salud, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen que decidir si ser honestos con el paciente o no. ¿Qué pasa si es un paciente muy nervioso? Es un paciente que sufre de ansiedad, ¿no? Que tiene un cuadro de depresión. ¿Será prudente decirle la verdad? ¿Qué pasa si es una persona que tiene una enfermedad grave, incurable, pero al mismo tiempo tienes alguno de estos problemas? ¿Es mejor decirle la verdad o ocultarle la verdad? ¿Qué debería hacer? ¿No? O también situaciones incluso en las que algunas personas pueden, como te decía hace un momento, ¿no? Tener la oportunidad de robar, por ejemplo, ¿no? Aprovecharse de algo, ¿no? ¿Deberían hacerlo o no? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, si es que se te da la oportunidad de coger algo o robar algo y no es pues de una persona que lo necesite o no es de, o sea, me refiero a, no sé, pues una empresa, ¿no? Imagínate que se equivocaron y no te cobraron el envío de algo, no te cobraron, no sé, el costo del producto. ¿Tú serías honesto y dirías, por si acaso no me han cobrado o te mandaron más de lo que tú habías pedido? ¿Devolverías lo que te enviaron por error? Imagínate que, no sé, pues haces un pedido en Saga, Ripley, Wong, no sé, y llega a tu casa algo más. ¿Lo devolverías?
A ver, quiero la sinceridad, ¿ah? Quiero la sinceridad por delante. Qué flojera, ¿eh? A ver, sean sinceros. No, ¿devolvería o no devolvería? Podría ser equivocado. O sea, si la señora en el mercado pues te da un vuelto equivocado, tú devuelves, ¿no? Me imagino. Pero si se equivoca Ripley, Saga, Promart, ¿devuelves? Yo creo que la mayoría no devuelve. No digo que no lo hagas, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los casos no lo hacen. ¿Y por qué? ¿Por qué te duele menos, ¿no? ¿Por qué te duele menos engañar, por decirlo así, o aprovecharte de una empresa grande, pero no, no una señora, ¿no? O sea, si tienes más respeto a una señora, por ejemplo, ¿no? Que ves que necesita, que trabaja pues todos los días en el mercado, ¿no? Miguel dice, hay veces que hay errores de trabajadores de un banco que hacen que, sí, pues, que hacen una transacción por error a una persona y la persona, claro, sí, claro. O sea, no es tan común, pero sí hay personas que devuelven cuando hay errores en bancos, ¿no? Porque muchas veces cuando hay errores, por ejemplo, las señoras que trabajan como cajeras o las chicas que trabajan como cajeras, les hacen pagar a ellas, ¿no? Cuando no cuadra la caja, ellas tienen que pagar lo que falta, cuando se han equivocado. Yo conozco personas, o he conocido, escuchado personas que, por ejemplo, no han devuelto, ¿no? Y también he escuchado gente que obviamente se indigna por eso, porque al final no le descuentan a la empresa, ¿no? O sea, mejor dicho, la empresa no pierde, sino le descuentan al trabajador, ¿no? Entonces, ese es el problema también, ¿no? O sea, qué tan morales son? ¿Qué tan bien nos comportamos? Son situaciones dilemáticas. ¿Te aprovechas o no te aprovechas de esa situación? ¿Mm? Entonces son dilemas reales. Todos pasamos, todos pasamos por este tipo de situaciones. Dilemas éticos reales. La fidelidad o la infidelidad, la honestidad, cuando nos dan más vuelto, cuando nos dan de más algo que no deberían darnos, porque no hemos pagado por eso. Y otras cosas más, ¿no? Otras cosas más. Por ejemplo, no sé si no es tan conocido, no es tan común, creo, pero también ha pasado varias veces, he escuchado casos de profesores o profesoras que se pueden, sobre todo profesores, ¿no? En la universidad, por ejemplo, que, que pueden aprovecharse de su posición, ¿no? Para salir con una alumna, por ejemplo, ¿no? También pasa, ¿o no? O al revés, más bien una chica o un chico puede acercarse, no sé, pues puede insinuar salir o algo para congraciarse con el profesor o la profesora y que le ponga más puntaje, más nota o que lo apruebe, ¿no? O darle algo también, ¿no? Regalarle algo. Eso también es muy común en broma, ¿no? En colegios, por ejemplo. Profesor, profesora, mire, le traigo su panetón en Navidad, ¿no? Pero me apruebo, ¿no? Eso, bueno, parece gracioso, ¿no? Pero ya no es tan gracioso cuando, por ejemplo, todos hemos visto estos casos, ¿no? ¿Qué pasa ahora si ya estamos cerca del examen, ¿no? Septiembre parece que va a ser el examen, ¿no? ¿Qué pasa si faltan 2 semanas para el examen y alguien te escribe, alguien que tú no conoces te escribe al WhatsApp y te dice, Víctor, por ejemplo, Víctor, sé que estás postulando a la decana de América. Tengo todas las claves, te paso todas las claves. Son tanto. Supongamos que te cobra barato, ¿no? Porque ustedes van a letras sociales, ¿no? Una tarifa más económica. Y supongamos que es tu última oportunidad para postular. Cualquiera de ustedes, ¿no? Supongamos que es la última vez que puedes postular, ya después no, ya te han dicho no, te pones a trabajar o, pero ya no. ¿Qué harías en esa situación? Si alguien te ofrece darte el examen o darte las claves. Bueno, ya sabemos, ofertón, dice, mira, 2 por 1. Imagínate que te ofrece 2 por 1. Ya sabemos qué ha pasado.
que había un montón de puntajes duplicados, triplicados. O sea, lo digo porque no es tan raro como a veces pensamos, ¿no? Porque muchas veces la gente se queja de los políticos y dice, no, políticos corruptos, ya, pero la corrupción es algo ético, ¿no? O sea, robar dinero es un tipo de corrupción, pero si tú pagas para ingresar, también estás siendo corrupto. El policía que pide coima está siendo corrupto. O sea, ser corrupto no significa solamente quitarle dinero al Estado, ¿no? O robar dinero al Estado, ¿o sí? Lo digo porque muchas veces pensamos que la inmoralidad básicamente viene de arriba, ¿no? Los políticos corruptos. Pero ¿qué tan honestos somos nosotros? ¿O somos honestos hasta cierto punto, pero ya hay situaciones donde podemos ya no ser honestos y quizás sacar alguna ventaja y ya no somos honestos? ¿Te acuerdas del anillo de Giges? ¿Te conté lo del anillo de Giges de Platón? Este anillo que te volvió invisible. ¿Te conté? ¿Qué pasaría si tuvieras un anillo así, no? Eso es lo que dice Platón. ¿Qué pasaría si tuvieras un anillo con el poder de volverte invisible? ¿Lo usarías para hacer el bien o para hacer el mal? ¿O para qué lo usarías? Es una historia, el anillo de Giges es una historia que cuenta Platón en la República, que es un anillo mágico que vuelve invisible a la persona que lo usa, ¿no? Y lo que hace este pastor, ojo, era un pastor, ¿ah? No era una persona poderosa, era un pastor que se encuentra, ¿no? El anillo y se da cuenta de sus poderes. Y de pronto de un simple pastor pasa a ser un rey. ¿Y cómo pasa a ser un rey? Ah, porque mata al rey y se acuesta con la esposa y se vuelve el nuevo rey. ¿Y por qué? Porque tiene el poder de hacerse invisible, ¿no? Por eso muchos dicen que el anillo, la historia del anillo de Giges inspira al Señor de los Anillos. Claro, la diferencia es que en el caso del Señor de los Anillos sí hay un poder mágico del anillo, ¿no? En cambio, lo que quiere dar Platón a entender es que el anillo no te hace malo. O sea, ¿qué tan buenos somos realmente? ¿Somos buenos o simplemente necesitamos la ocasión, la oportunidad, el poder para hacer el mal? ¿Se entiende la idea? ¿Estás completamente seguro de que con mucho poder y mucho dinero seguirías siendo el que eres? ¿O comenzarías a cambiar? ¿Qué pasaría si de pronto tienes un gran poder? Te vuelves el presidente o la presidenta del país. ¿Seguirías siendo honesto? ¿Estás 100% seguro? ¿O quizás ves la oportunidad de aprovecharte del cargo? Ojo, no necesariamente robar directamente, ¿eh? Pero puede ser aprovecharte del cargo para dar trabajo a familiares o ayudar a otras personas que conoces, amistades, o no es muy común eso. En todos los gobiernos regionales existe eso, ¿no? Pero la corrupción no solamente son los congresistas, la presidenta, también hay bastante corrupción en la policía, en los ministerios, en las alcaldías, en los gobiernos regionales, ¿o no? Y son personas, digamos, que todos podemos conocer, ¿no? O sea, si tú tuvieras un poder así, ¿no cambiarías? ¿Qué es lo que nos hace buenos? ¿Somos buenos? Eso es lo que te pregunta Platón. ¿Somos buenos? ¿O somos buenos, entre comillas, porque tenemos miedo del castigo o porque nos observan? Pero si nadie nos observara hacer el mal, ¿lo haríamos o no? O si no habría castigo. Imagínate si no hubiera castigo para el mal. ¿Lo haríamos o no? Imagínate que se suspenden las leyes por alguna razón. ¿Has visto la película La Purga? ¿Has visto La Purga? Algo así, ¿no? También hay gente que, no digo todos, ¿ah?
pero hay gente que podría comenzar a aprovecharse si se suspendieran las leyes, ¿no? Y de hecho hay personas que se comportan así en algunos casos, ¿sí o no? La ley de la selva, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, es algo que nos hace reflexionar, pues, ¿no? El anillo de Hijes y Platón en la República reflexionan justamente sobre eso, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Somos justos o somos justos porque hay una obligación de ser justos? ¿Somos buenos o hay una obligación de ser bueno y por eso soy bueno? ¿No? Y él no lo, ojo, él no lo plantea como diciendo, ay, a todos en el fondo somos malos, no. Él lo plantea para que reflexiones y te des cuenta de que es un trabajo que tú tienes que hacer. O sea, el hecho de que tú seas una buena persona en tu día a día no debe hacerte pensar que en el fondo realmente eres bueno. Deberías preguntarte a ti, examinarte. Eso es el cultivo del alma, lo de Sócrates, acuérdate. Eso es lo que deberías hacer, reflexionar y pensar, ¿yo con poder seguiría siendo el mismo o no? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? ¿Realmente seguiría siendo igual? Ese es el cultivo del alma, reflexionar acerca de qué es la justicia. ¿La justicia es justicia simplemente porque hay una ley? ¿O la justicia trasciende la ley? Te pregunto, ¿todo lo que establecen las leyes es justo? ¿O todo lo justo está establecido por las leyes? No. La ley no siempre coincide con la justicia, ¿sí o no? La ley, ojo, y no hablo de la aplicación de la ley, que es otra cosa, ¿no? O sea, como, jueces que usan mal la ley para aprovecharse, y esa es otra cosa, fiscales que se aprovechan, no. No hablo del mal uso de la ley, hablo de la ley en sí misma. Aunque se aplicara la ley tal cual, ¿habría justicia? No, porque muchas veces la ley no es justa, ¿sí o no? Por ejemplo, eh, cuando ya se ha cometido un delito y ha pasado mucho tiempo, y en algunos casos tú dices, pero ¿cómo puede prescribir, ¿no? Un delito. Por ejemplo, no sé si viste el caso de que fue un caso viral, ¿no? Un caso que se viralizó de un periodista argentino que contaba que su papá había violado a su hermana y que su tío lo había violado a él desde niños, ¿no? Y él recién había denunciado y cuando había ido donde el juez, donde los abogados y les había explicado y todo, que recién estaban denunciando por todos los traumas que tenían, obviamente, ¿no? Todo lo que les había afectado, les había costado confesar, decir lo que había pasado, ¿no? Les dijeron no, te entiendo, te creo, sé que estás siendo sincero, pero ya eso prescribió, porque han pasado más de 15 años de esos delitos. ¿Cómo puede prescribir? El, el tío creo que fue, o el papá, no creo, el papá, cuando se enteró que lo iban a denunciar, sin saber, ¿no? Que no lo iba, al final no lo iban a juzgar, pero cuando se enteró que lo iban a denunciar, o que ya lo habían denunciado, se suicidó. Pero el tío sigue vivo y no lo van a meter preso, porque ya prescribió. Y eso es lo que establece la ley. ¿Te imaginas la angustia que debe sentir alguien que ha pasado por eso? O sea, confesar eso públicamente o contar, mejor dicho, públicamente que te ha pasado eso y que no se haga justicia, ¿no? Y me imagino que los jueces también, que son, algunos jueces son muy honestos y todos, deben sentir impotencia, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? Imagínate que fueras un juez, una jueza, y se entera de algo así, pero no puedes hacer nada porque la ley establece que ya es un delito prescrito, ¿no? Ese también es otro gran tema de la ética, ¿no? La relación entre la justicia y la ley. Porque se supone que el derecho, me imagino que algunos de ustedes van a derecho, que el derecho debe buscar la justicia. Pero ¿qué haces cuando el derecho no es justo?
cuando la ley no es justa. ¿Te das cuenta de la contradicción? ¿No? Por eso ahí entra a tallar lo filosófico también, ¿no? Y el buscar, tratar de cambiar las leyes o ver cómo se puede hacer más justa la ley, ¿no? Para que las leyes no permitan eso, ¿no? Sí, pues claro, o sea, precisamente ahí te das cuenta de la injusticia, ¿no? Como dice Silva, imagínate lo difícil que debe ser para alguien que ha pasado por algo así, un abuso de ese tipo por parte de encima de tu familia, contar eso, ¿no? Obviamente, pues no lo vas a hacer a los 10 años, 12 años, es muy difícil, ¿no? A los 15 años. Ya con el tiempo, quizás ya más racionalmente y todo un poco más centrado, con menos angustia, eres capaz recién de contarlo. Y lo cuentas y te dicen que no, ya no, ya es tarde. Porque ya tienes 30, 35 años y te pasó eso cuando tenías 15, ya no vale. Obviamente es absurdo, ¿no? Debería haber alguna ley que, con respecto a este tipo de delitos, ¿no? Que no establecer que no prescriban. Como una violación a un niño, aunque ya sea después una persona adulta, va a prescribir, ¿no? Pero ahí te das cuenta de que la ley no siempre es justa, ¿no? Y ese es otro gran tema de la ética, la justicia. Y por eso es que la ética también se relaciona con la filosofía política, porque ahí entra a tallar también la filosofía política, ¿no? El tema de la justicia, ¿no? Bueno, entonces, los dilemas reales son esos, son situaciones con las que nos enfrentamos en la vida cotidiana. Y los dilemas hipotéticos son situaciones no reales, o sea, situaciones planteadas como hipótesis, ¿no? Precisamente hipótesis, ¿por qué? Porque te plantea un escenario así. ¿Qué harías si? Es una hipótesis. ¿Qué harías si? Y el más famoso de todos los dilemas éticos, hipotéticos, es el dilema del tranvía. ¿Qué harías si ves que un tranvía va a atropellar, va a pasar por encima de 5 personas, obviamente los va a matar, y tú estás ahí cerca y ves que puedes activar una palanca y que si la activas, la mueves, el tranvía se va a desviar y va a matar solo a una persona? ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Activarías la palanca o no harías nada, no intervendrías en esa situación? ¿Qué harías tú? ¿Dejarías que mueran 5 personas o activarías la palanca para evitar que mueran 5 y que solamente muera uno? Mariana dice, no hago nada, me dice, estaría matando directamente. Claro, algunos, ojo, no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta tampoco. O sea, en realidad depende mucho de tu perspectiva ética. Por eso es que si tú le preguntas a John Stuart Mill, no te va a decir lo mismo que Kant, no te va a decir lo mismo que Sócrates, no te va a decir lo mismo que Aristóteles. O sea, cada uno cambiaría su respuesta. Como dice Mariana, algunos, como Kant, dirían, no intervengo. Porque yo al intervenir estoy tomando la decisión de que va a morir ese. Si yo no intervengo, o sea, es como yo estaba ahí de casualidad, ¿no? Así como estuve, pude no haber estado. Entonces yo no estoy matando a 5 personas, porque yo no tengo ninguna injerencia en eso, no es mi responsabilidad, ¿no? Pero si yo activo la palanca, sí estoy decidiendo que muere esa persona. O sea, sí estoy actuando directamente, como dice Mariana, ¿no? Si eres responsable directo de una muerte. Entonces Kant diría, no, porque ¿quién eres tú para decidir que la vida de esa persona debe ser sacrificada? Recuerda el principio, uno de los principios del imperativo categórico, ¿te acuerdas? No debes tomar a un hombre como medio. Todo hombre es un fin en sí mismo, todo ser humano es un fin en sí mismo. Si tú dices, no, voy a tomar la vida de este hombre para salvar a 5, porque es mejor salvar a 5, estás usando a ese ser humano como si fuera un objeto, como si fuera una cosa. No estás reconociendo su valor como ser humano. Para Kant eso es inmoral. Por eso Kant no intervendría. Deina dice, prefiero salvar a la mayoría. Claro, algunos dirían, es preferible salvar la vida de la mayoría, ¿no? Como los utilitaristas, ¿no? John Stuart Mill, por ejemplo, ¿no? Que dice, es mejor siempre buscar el bienestar de la mayoría. Lo mejor siempre va a ser lo que
beneficia a la mayoría, ¿no? En este caso, tendría que activar la palanca para John Stuart Mill. Ahora, depende también de quiénes sean, ¿no? O sea, en abstracto, si decimos en abstracto, John Stuart Mill diría eso. Ahora, si le dijeran a John Stuart Mill, utilitarista, ¿qué pasa si esas 5 personas que están ahí son delincuentes, asesinos? Y esa otra persona que está allá es un ciudadano común y corriente, una persona de bien, un padre o una madre de familia. ¿Qué diría John Stuart Mill? Diría, bueno, en ese caso salvaría a la madre o al padre de familia, porque esos 5 son delincuentes y no contribuyen al bienestar general, al bienestar de la mayoría. ¿O sí? La vida de 5 delincuentes será más valiosa socialmente que la vida de una madre, un padre de familia. Para el utilitarista, no. ¿No? O sea, siempre hay que evaluar la situación, ¿no? Ver el caso. Allá. En este caso, no, pues, porque son 5 personas que probablemente van a hacerle daño a la sociedad, ¿no? Y ya le han hecho daño a la sociedad. En ese caso se justifica, ¿no? Entonces, esa es la misma lógica si te pones a pensar de la pena de muerte o no. Porque cuando la gente dice debería haber pena de muerte para estos casos, porque si se da la pena de muerte, entonces ya no lo van a hacer, ¿sí o no? Por ejemplo, debería haber pena de muerte para los casos de violación contra niños, porque por miedo van a dejar de hacerlo. O sea, la lógica es, se sacrifican algunas vidas con la pena de muerte para evitar un daño social mayor. ¿Te das cuenta? Es decir, para procurar el bienestar de la mayoría. Es una lógica utilitarista, ¿o no? Claro, es una lógica utilitarista. ¿Te das cuenta? Porque el objetivo siempre del utilitarista es procurar el bienestar social, el bienestar de la mayoría de la sociedad. ¿Sí? Ahora, te pregunto, ya hemos visto en abstracto, ¿no? Estas personas, si no las conoces o haciendo las diferenciaciones sociales, ya. Pero ¿qué pasa si a ver, Deina dice, prefiero salvar a la mayoría, ya. Ahora, Deina, ¿qué pasa si esa persona que tú pensabas sacrificar por el bien de la mayoría es alguien que tú quieres? ¿Sacrificarías a esa persona o ya no? No, dice Deina. ¿Pero por qué, Deina? ¿Por qué eres egoísta? ¿Pero te das cuenta? A ninguno, dice. Pero es que si tú no activas la palanca van a morir 5, de todas maneras. O sea, no es que se va a detener el tranvía. Yo me voy con ellos, dice. Pero mira, es bien interesante la respuesta. ¿Por qué? Porque cambió. Allá, si es uno, pero es alguien que yo quiero, ahí sí ya no. Si es, por ejemplo, un familiar que tú quieres mucho, tu mamá, no. Pero esa es una respuesta egoísta, ¿o no? Ojo, Deina, no te estoy criticando. Yo sé que la mayoría respondería como tú. La mayoría diría yo salvo a mi mamá, ¿o no? La mayoría. Pero siendo conscientes, ¿no es una respuesta egoísta? Yo me voy con ellos para que no se resientan, dice Vita. Claro, es egoísta. Ahora te pregunto, ¿la ética puede ser egoísta? No. Ahí está el problema, pues. Porque precisamente por eso muchas veces la ética, o sea, si tú eres una persona ética, lamentablemente vas a tener que hacer sacrificios, ¿o no? O sea, si tú eres una persona que pone el bien común o el bien de la mayoría por encima, vas a tener que hacer sacrificios. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a hacer sacrificios? Te pregunto. ¿Cuántas personas realmente están dispuestas a sacrificar algo que ellos quieren por el bien de la mayoría? Muy pocos. Y te pregunto, les pregunto a todos, ¿no? A Deina, a Víctor, a todos los que han estado escribiendo, a Mariana. Te pregunto, si son muy pocos, entonces, ¿quiénes deberían gobernar? ¿La mayoría está preparada para gobernar? ¿La mayoría de personas está preparada para gobernar? Porque se supone que el gobernante debe buscar el bien de la mayoría, ¿o no?
Pero ¿qué pasa? Que cuando alcanzan el poder, de pronto no tienen la capacidad de renunciar, ¿o no? Es decir, la mayoría no busca el bien de la mayoría, son poquitos. O sea, no son muchos los que estarían dispuestos a sacrificar su bienestar o el bienestar de los que ellos quieren por el bienestar de la mayoría. Y por eso es que la mayoría cae en corrupción, ¿o no? En realidad la corrupción es común, es tan común por eso, porque la mayoría no está preparada para sacrificarse o para sacrificar a los que ellos quieren por los demás, ¿sí o no? ¿No? Mariana dice, ahí vemos la diferencia del villano, mata a los demás para salvar a su novia y el héroe que salva a todos sacrificando a su novia. Claro, sí, pues, claro. Mira, te pongo otro caso, es un caso histórico, ¿ya? Que es un caso bien interesante. Tú has haber escuchado de Bruto, ¿sabes un poco de historia romana? ¿Te acuerdas que Bruto asesina a César? ¿Te acuerdas? ¿O has escuchado del asesinato de César, me imagino? Ya. Tú sabes que a César lo apoyaron muchos, muchos nobles y mucha gente que era republicana. O sea, habían dos bandos, ¿no? El bando republicano y César, que quería ser un imperio, ¿sí o no? Quería convertir Roma en un imperio y dejar de ser república. Pero el problema es que si tú te vuelves un imperio, es probable que comiences a cometer atropellos, excesos, ¿sí o no? Como al final el imperio romano degenera, ¿sí o no? Porque termina corrompiéndose. Entonces, los republicanos no querían tener un emperador, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasó? Que un grupo de o supuestos republicanos apoya a César, y entre ellos estaban los hijos de Bruto. Los hijos de Bruto, que eran republicanos. Sus hijos se suponía que eran republicanos, pero hacen una conspiración, se alían con César para darle poder. Y Bruto se entera de eso. Y todos se enteran de eso, de que los hijos de Bruto, que es uno de los hombres más destacados de la República y que más defiende la República, que los hijos de él se han aliado con este tirano que quiere volverse emperador. ¿Y sabes lo que hace Bruto? Lo que hace es, bueno, capturan a los hijos de Bruto, ¿no? Por conspirar para ir en contra de la República. Y Bruto era uno de los, digamos, de los que tenía más alto rango. Le preguntan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Son tus hijos. ¿Y sabes qué dice Bruto? Si han ido en contra de la República, no tienen derecho a vivir, porque el bien de todos es superior al bien de mis hijos, que paguen las consecuencias de su traición. Es decir, a Bruto le duele porque son sus hijos, dos hijos varones, sus dos únicos hijos varones. Y él da la venia, el visto bueno, para que lo juzguen y nos maten por traición a la República. Te pregunto, ¿cuánta gente estaría dispuesta a hacer eso? Ahora, desde cierto punto de vista, alguien podría ser, es un padre desnaturalizado, ¿o no? Pero desde un punto de vista ético, social, es un hombre que estuvo dispuesto a hacer un gran sacrificio por el bien de todos, ¿o no? Porque ese tipo de situaciones no las puedes perdonar, sobre todo en una época convulsa o con tantos problemas políticos. Bueno, en esa época, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la ética, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Hacemos las cosas solamente cuando nos benefician o porque no nos perjudican? ¿O estamos dispuestos a hacer el bien incluso si nos perjudica? ¿Te acuerdas lo que dice Kant? Lo bueno es lo que se hace sin esperar recompensa o incluso si te perjudica. Porque si haces el bien solo cuando no te perjudica, entonces no eres bueno. ¿O no? Eso es lo que dice Kant. La próxima semana vamos a ver Kant, ¿no? Lo digo para los que quizás no conocen mucho.
La próxima semana vamos a repasar Kant. Pero bueno, te voy dando un adelanto, ¿no? Para que sepas qué plantear. Bien. Y por último, vamos a hablar un ratito de los dilemas éticos contemporáneos. Bueno, hay varios dilemas éticos contemporáneos, o sea, el tema del aborto inducido, el tema de la eutanasia. En este caso he puesto el tema de la eutanasia, porque es un tema que es bastante reciente. No sé si viste el caso de Ana Estrada, que es esta mujer que había solicitado el permiso para hacerse una eutanasia, ¿no? Y en muchos países está permitido, ¿no? Muchas veces, en muchos países está legalizado. Porque, por definición, ¿no? ¿Qué es la eutanasia? Bueno, etimológicamente, bueno o bien. Tanasia viene de tánatos, es decir, la buena muerte, morir bien, morir dignamente, ¿no? Eso significa etimológicamente. Ahora, no todos están a favor de la eutanasia, hay algunos que están a favor y otros que están en contra. Los que están a favor, ¿qué alegan? ¿Qué argumentan? Mira, hay una argumentación. Ellos dicen, sí debe legalizarse la eutanasia, ¿por qué? Porque hay un derecho fundamental que es la libertad. Entonces, si el hombre es libre, debe ser libre incluso para decidir sobre su propia vida. Por lo tanto, los hombres deben poder decidir si quieren vivir o no quieren vivir. ¿Ya? Entonces, acá lo que se fundamenta, lo que se defiende principalmente es la libertad, por encima de todo. Pero los que están en contra dicen, no, el derecho más importante no es la libertad, es la vida. Porque de todos los derechos, el primero es el derecho a la vida. Por lo tanto, no podemos ir en contra de ese derecho. Y el que dice que quiere morir dignamente está yendo en contra de la vida. Claro, su vida, pero es un derecho humano. O sea, no es una cuestión solamente privada, subjetiva, individual, es una cuestión también general, ¿sí? Por lo tanto, no puede atentar contra su propia vida. Eso es lo que alegan los que están en contra, ¿sí? Bien, si te das cuenta acá tiene que ver también el derecho, ¿no? Vamos a ver ahora la parte práctica. ¿Ya, chicos? Ahorita les voy a compartir la práctica. ¿Ya? A ver, ahorita les comparto un ratito. Ya, a ver, disculpen que no. Acá está. Ya, ahí está. Sí se puede ver, ¿no? Ya. Entonces, a ver, vamos a empezar a leer, ¿ya? A ver, vamos a la primera lectura. Dice, nos encontramos pues con que la tarea principal de la ética consiste ahora en ayudar al hombre a resolver esta contradicción fundamental. Y entonces habla de la tarea de la ética, ¿no? Ya. A este fin hemos de estudiar atentamente los medios de los cuales se ha servido el hombre en varias épocas para obtener el mayor bienestar general del conjunto de los esfuerzos de los individuos aislados sin paralizar por ello la energía individual. Hemos de estudiar asimismo, para llegar a esa síntesis necesaria, las tendencias que se manifiestan ahora en el mismo sentido
ya sea como tentativas todavía vacilantes o tan solo como posibilidades ocultas en el fondo de la sociedad contemporánea. Y como quiera que ningún nuevo movimiento consigue abrirse camino si no logra despertar cierto entusiasmo, necesario para vencer las resistencias de la rutina, la tarea fundamental de la nueva ética, vuelvo a hablar de eso, ha de consistir en inspirar al hombre ideales capaces de despertar en él la exaltación entusiasta y las fuerzas indispensables para realizar la unión entre la energía individual y el trabajo para el bien común. Acá también había hablado del bienestar general, ¿no? Ya. Entonces, la pregunta dice, según el texto, el enfoque principal de la ética, ahí está, te hablan del enfoque principal de la ética, en relación con el bienestar general y la energía individual es, a ver, ¿qué dice? Deina dice dado, ¿qué dicen los demás? Mariana también dice dado, Ángela dado, correcto. La clave es dado, inspirar la exaltación entusiasta y la unión para el bien común. Sí, sí, esa es la respuesta, ¿no? Ujú, correcto. Vamos a la pregunta 2. A ver, con respecto a la ética, el texto a ver, uno, centra en identificar las contradicciones fundamentales en la sociedad. ¿Se centra en eso? Falso, eso no. Claro, eso es incorrecto. Dos, se enfoca en analizar la efectividad de los movimientos sociales contemporáneos. Tampoco, ¿no? Falso, claro, no es correcto tampoco. Tres, se dedica a cuestionar las tendencias entusiastas y el bienestar. Cuestiona, critica, eso, falso, claro. Cuatro, explora el fervor positivo y la colaboración para el beneficio colectivo dentro del contexto ético. Esa es la clave, ¿no? Es la única verdadera, es la cuatro. Claro, habla del fervor positivo y la colaboración para el beneficio colectivo, ¿no? De eso habla en el texto. Eso sí. Por lo tanto, la clave es solo cuatro. Correcto. Vamos a la pregunta 3. Dice, ¿cómo se diferencia? Ojo, esto lo vimos, diferencia entre la ética y la moral, ¿no? ¿Cómo se diferencia la ética y la moral? En relación, ojo, en relación con la universalidad y la variabilidad cultural. O sea, me están preguntando la diferencia en relación con algo puntual, algo específico. A ver, ¿cuál sería la clave? La clave, correcto, muy bien, entendieron perfecto, es la A, es la A.
La ética se basa en principios universales. ¿Te acuerdas que te dije? La ética es como Sócrates. ¿Qué busca Sócrates? Principios universales. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? Sócrates trata de vivir de acuerdo con principios universales. Lo mismo Kant, porque para Kant la ética tiene que ser universal, ¿no? Y es universal porque todos los seres humanos somos seres racionales, ¿no? Mientras que la moral se adapta a las normas culturales locales. Claro, por eso te decía, es como los sofistas. Los sofistas tienen en cuenta el contexto, entonces o la cultura. Lo que es bueno para una cultura no necesariamente es bueno para otra. Correcto, es la A. ¿Ya? Es la A. Ahora, vamos a la siguiente lectura. Dice, la ética es el arte de aprender a vivir bien. Ahí está. ¿Te acuerdas? El cultivo del alma. El cultivo del alma. ¿Sí? Aprender a vivir bien significa aprender a ser virtuoso, a ser bueno, a ser justo. La ética es el arte de aprender a vivir bien. Por lo tanto, abarca y trasciende lo moral. ¿Por qué abarca lo moral? Porque lo que hace la ética es el estudio de la moral, pero trasciende lo moral. ¿Por qué? Porque no se conforma, el que tiene una ética, por ejemplo Sócrates, no se conforma con vivir de acuerdo a los principios que su sociedad le ha enseñado, sino que trata de estudiarlos, analizarlos, comprenderlos, ver si es que lo que le ha enseñado su sociedad realmente es justo y es bueno, porque puede ser que lo que nos han enseñado no sea lo mejor. ¿No? No digo todas las normas, pero por ahí alguna cosa que nos han enseñado quizás no es tan buena, ¿no? Entonces, por eso trasciende, busca ir más allá de la moral. Por eso es que la analiza, la estudia. Porque busca una vida armónica, ahí está, armónica, articulada con las distintas dimensiones de la vida humana. Claro, no es que yo puedo ser, digamos, soy una buena persona porque no mato, no robo, no violo ninguna ley. Pero ¿realmente eso me hace bueno? ¿Realmente eso me hace una persona justa, honesta? ¿O debería ser algo más? ¿Te das cuenta? A eso se refiere, ¿no? Claro, a veces no es suficiente eso, ¿no? El hecho de que yo no robe, no mate, no me hace una persona, una buena persona, pues, persona virtuosa. Por eso es que Sócrates cree que es necesaria la reflexión, ¿no? La moral, ahí está, mira el contraste. La moral es el ámbito personal social, ¿ya? Donde experimentamos con valores, normas, juicios, etcétera. Claro, son las cosas que aprendemos, que juzgamos en nuestro día a día, ¿no? Las acciones. Contenidos y transmitidos por la tradición. Acá está. Lo que aprendemos desde pequeños en nuestra sociedad. Desde ese punto de vista, todos nacemos, ahí está, todos nacemos dentro de una moral social, pero tenemos la tarea de convertirnos en seres éticos. Claro, es un deber, tarea de convertirnos en unos. Por eso es que Sócrates dice, conócete a ti mismo, ¿te acuerdas? Es tu deber como ser humano ser una persona ética, virtuosa. Esta tercera forma es de tradición socrática, ahí está, seres éticos, ya que hace suyo el mensaje de no vivir por vivir, sino vivir bien. O sea, no vivir por vivir significa no vivir pues como vive un perro, un gato, ¿no? O sea, para Sócrates hay mucha gente que vive así, lamentablemente. Y no es por menospreciarlo, sino que viven, o sea, no sé, pues trabajan, comen, ¿no? Salen a comprar, ven televisión y van a dormir. Y eso es todo lo que hacen. Para Sócrates eso no es una vida bien vivida. Una vida bien vivida significa una vida de reflexión, de análisis. Entonces, dice, llevando una vida meditada, ahí está, una vida meditada, ¿ya? La ética no se reduce en esta versión ni a lo privado ni a lo público, ni a lo individual o social, sino que es la forma de aprender a vivir bien con otros. Ahí está, la forma de aprender a vivir bien con otros. Claro, porque al final no puedes ser ético encerrado en tu casa, ¿no? O sea, si hablamos de justo,
Tiene que haber una relación con otra persona, no puede ser justo en mi casa, no en mi cuarto. De esa manera, había que entender el precepto délfico, conócete a ti mismo, ahí está, en donde la ética es una búsqueda de la vida buena, mientras que la moral es lo recibido por la tradición. Ahí está. O sea, acá no hay cuestionamiento, pues, en la moral no se cuestiona. En cambio, en la ética sí, porque estás buscando vivir bien, o sea, vivir bien en el sentido de vivir de manera justa, honesta, virtuosa, etcétera. Mientras que la moral es lo recibido por la tradición, muchas veces aceptadas, ahí está, sin razón dialógica alguna, o sea, sin cuestionamiento. Costumbres que nos enseñan distinciones cualitativas morales, a veces sin justificación alguna, o sea, sin explicación. Cuando nuestros padres nos dicen, no robes, ¿te dicen por qué no debes robar? No, te dicen, no robes. Cuando te dicen, no debes ser egoísta, ¿te dicen por qué no debes ser egoísta? No, la mayoría de las veces no nos explican, no nos dan una justificación, una explicación, lo cual está mal, ¿no? Porque debería haber algún tipo de explicación. O sea, no digo que esté mal, pues que te inculquen valores, pero debería también haber una explicación, ¿no? Pero es en la tradición que los humanos aprendemos a construir nuestra vida ética, con críticas, o sea, la tradición, ojo, también es importante, ¿ah? Eso está diciendo. Es en la tradición que los humanos aprendemos a construir nuestra vida ética, con críticas, revisiones, intercambios de opiniones, reflexiones, etcétera. Es decir, la construcción dialógica de la ética se da en el terreno de la tradición. Claro, porque al final, si tú te preguntas, ¿esto es justo o no es justo? Lo haces en función de lo que te han enseñado y lo que has vivido, de lo que observas, ¿no? Entonces, pregunta 4. La principal diferencia entre ética y moral según el texto, ya, reside en que la ética, o sea, ¿cómo definiríamos la ética según, ¿no?, lo que plantea el texto? A ver, ¿cuál podría ser la clave? A ver, hay dos claves, la A o la D. Me han puesto A o D. A ver, reside en que la ética se enfoca en aprender a vivir bien, ya eso está al inicio, correcto, mientras que la moral se centra en valores transmitidos por la tradición. Correcto. ¿La moral se centra en valores transmitidos por la tradición? Sí. A ver, la D dice, trasciende lo moral, la ética, sí, y busca una vida meditada, sí. Mientras que la moral se reduce a la aceptación de costumbres tradicionales. Ya, sí también, pero no sé, a ver, quiero verificar algo. Mm, Miren, la D me parece que también es correcta, pero habla sobre todo de costumbres. Y en el texto no se habla tanto de costumbres, sino de valores transmitidos por la tradición, me parece. Me parece que habla más de valores, de una moral tradicional, ¿no? Habla de la moral de la tradición, ¿no? Entonces, la D podría ser fácilmente clave, ¿ah? Pero me parece que no es tan exacta, porque en el texto no se habla tanto de costumbres, sino de la moral, ¿ya? De la moral tradicional. Entonces, por eso a mí me parece más correcta la A, ¿ya? Pero podría ser la D. Si la A no estuviera, podría ser la D. Repito, en el texto no se habla tanto de costumbres, sino de valores.
¿Ya? La 5, ya, les doy las claves porque ya estamos en la hora, ¿no? 5 es casa. Esta está fácil. 5 es casa porque te hablan de la tradición socrática, ¿sí o no? 5, casa. 6, vamos a las 6. 6 es casa también, casa. 7 es barco, barco. 8, árbol, árbol. 9 es elefante. 10 es dado, dado. 11 es barco. Y 12 es elefante. La 12 es elefante. ¿Ya, chicos? Bien. ¿Sí pudieron anotar? ¿Sí? ¿Sí? Bien, chicos. Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, la próxima semana podemos conversar un poco. ¿Ya? Chao, Deina. ¿Por qué la 12 no la ve? Ya, la voy a revisar bien y la próxima semana hazme recordar, Mariana, y te respondo. ¿Ya? Ya nos estamos viendo, chicos, para que puedan ir a cenar tranquilos. ¿Ya? Ya nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos.